Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. A ti Jesús, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor, no me falta nada, si te tengo a ti, a ti. No me falta nada, porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. Muy buenas tardes. No me falta nada. Algo diferente, totalmente diferente. Saludo a todos los que nos están viendo desde su casa, a nuestros hermanos del ministerio y a todos en general. Esta es una reunión online. No estamos reunidos aquí, pero queríamos llegar hasta tu casa con un mensaje de parte de Dios. Podemos ser iglesia aunque no estemos juntos. Es una oportunidad hermosa para poder ser iglesia en casa, para que puedas estar reunido con tus seres queridos ahí en casa y poder ser iglesia también. Somos iglesia donde estemos. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este día. Te adoramos, papá, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu gracia infinita. Gracias, Señor, porque podemos cada día de nuestras vidas confiar en ti con todo nuestro corazón, y en esta oportunidad llegamos, Señor, con fe, Señor amado, sin temor, Señor, porque tú eres nuestro Dios incomparable, como escuchábamos recién en esta canción. Tú eres un Dios imparable, un Dios de imposible. Por eso estamos confiados, por eso no tenemos temor, porque tú eres nuestro ayudador, porque estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Gracias, papá. Bendigo a cada uno en su casa, que puedan recibir en esta tarde una palabra de bendición. Queremos traer hasta cada casa, hasta cada hogar, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de tu amor incomparable. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hablar hoy una corta meditación en esta reunión un poco diferente, una reunión online. Y hay algo más contagioso, mucho más contagioso que el coronavirus. Hay algo mucho más contagioso que puede llegar a nuestras vidas, que es el miedo. El miedo es algo que se contagia, es algo que el miedo es algo natural y normal que tengamos, pero hay un miedo normal y hay otro que es un miedo tóxico. Hay otro que es un miedo que lleva al pánico
Y ese es un miedo del que no nos queremos contagiar. La Biblia nos cuenta en Génesis que cuando el ser humano se desconectó de Dios, ahí se escondió, pero se escondió por miedo. Nosotros nos estamos guardando en nuestros hogares, en nuestras casas, pero es por precaución, por prudencia. De eso también la palabra de Dios nos habla. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad que el ser humano se escondió por miedo, que Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él dijo, tuve miedo y me escondí, tuve miedo. Cuando perdemos al Padre, ahí quedamos huérfanos, quedamos aislados y ahí es cuando llega el miedo. Por eso en esta tarde yo quería traer esta palabra de esperanza, de que no tengamos miedo. Vemos un relato en la palabra de Dios, vemos un relato allí en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Es un relato muy conocido, donde Jesús está en la barca con sus discípulos. Y cuenta ese pasaje de que el Marcos capítulo 4, versículo 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿O por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Hay un miedo que es un miedo saludable y hay un miedo que nos ayuda a cuidarnos. Si no le tuviéramos miedo a nadie, podríamos tener actitudes suicidas en nuestras vidas, no nos cuidaríamos. Y te hace tomar eso te hace tomar medidas preventivas. Esta es una de ellas, una medida preventiva. Pero hay un miedo tóxico que trae pánico a la vida, porque controla tu mente y te hace creer que estás en constante peligro, que todo el tiempo, que todo es peligro, que todo, no hay nada que no te dé miedo. Y ese miedo no es por lo que vemos, ese miedo es por lo que imaginamos. Dicen los neurólogos que el miedo, si vos estás viendo un perro, ves un perro. Si cerrás los ojos e imaginás un perro, hay un perro en tu mente. Y nuestras neuronas, no pueden distinguir cuál es verdad y cuál no. El perro que vemos con los ojos o el perro que imaginamos. Entonces, debemos tener cuidado cómo usamos nuestra imaginación, porque nuestra imaginación nos puede jugar muy malas pasadas. Y que Jesús esté con nosotros no significa que nunca vamos a tener problemas. No significa eso. Lo que este relato muestra es que hubo problema y Jesús estaba ahí, y hubo un problema, y hubo una tormenta. Y Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, pero ahora hay un problema que es mundial. Pero eso, ¿qué sucede con nosotros, con los que hemos creído en Dios? Cuando Jesús está con vos, no te ataca un miedo irracional, no te ataca un miedo que te lleva a hacer cosas que no debes hacer. El miedo irracional hace que nuestra visión de la verdad, o sea, lo que nosotros conocemos de Dios, quede corrompida, lo desfigura. El miedo ese te hace pensar que Dios te abandonó, que Dios no te cuida. Eso es lo que hace pensar ese miedo irracional. La verdad de Dios dice, siempre estoy con vos, nunca te abandonaré, en todo tiempo, en todo momento.
me cuido, tomo medidas preventivas y eso es normal y está perfecto. Pero el miedo irracional lo que hace es te dice, Dios te abandonó, no está más con vos. Y ahí es cuando está corrompiendo la verdad. Otra de las cosas que hace, lo que hace ese miedo, es que es lo opuesto a la fe. Muchas veces pensamos que lo opuesto a la fe es la duda. No, lo mayor opuesto a la fe es el miedo. Porque cuando tenés ese tipo de miedo, no podés pensar y no podés creer en algo bueno. Yo quiero decirte en esta tarde que podés confiar en lo que Dios ha dicho. Podemos confiar en lo que Él nos ha dicho. Podemos confiar que Él es nuestra roca firme. Jesús te dice, y lo repitió muchas veces en su palabra, no temas, no temas, no tengas miedo. Y otra de las cosas que hace el miedo es que maximiza el problema y minimiza a Jesús. Cuando nos ataca ese miedo, que no es el miedo racional, sino que es irracional, a Jesús queda así chiquitito y el problema queda así de grande. Esta palabra quería traerles en esta tarde para que el miedo nunca, nunca te aleje de Dios. El miedo no te haga creer una cosa diferente de lo que Dios te ha dicho. Pueden venir problemas, puede venir la crisis, pero Dios siempre va a estar con vos. Tenemos la promesa más importante, que es la vida eterna. Entonces, no le tenemos miedo a nada, ni aún a la muerte. Vamos a escuchar una canción que habla de eso. Ya no soy esclavo de temor, soy un hijo de Dios. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Bueno, continuamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde el templo, en esta reunión un poco atípica para todos los amigos y hermanos que nos están viendo en esta tarde-noche. Y vamos a orar por un momento, vamos a orar por todas las necesidades, vamos a orar por aquellos que a la distancia están pasando por alguna necesidad, por aquellos que quizás están pasando por algún problema en este tiempo de mucha incertidumbre, de temor, pero como escuchamos, ya no tengo más temor. Escuchamos el tema recién, ya no soy esclavo del temor. Jesús vino a nuestra vida, Jesús está en nuestra vida y Él nos hace libres del temor. Amén. Por eso vamos a orar, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en este tiempo, en Dios, que Él tiene todo poder para suplir todas nuestras necesidades. Vamos a estar confiando en este tiempo mucho más en Dios, sabiendo de que Él es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios en el cual podemos confiar, en el cual podemos clamar y Él oye nuestra oración y Él va a responder al clamor de su pueblo. Vamos a orar, vamos a tener un momento para orar. Señor, te bendecimos, Jesús. Te damos gracias por este tiempo que podemos llegar delante de tu presencia. Porque como hijos tuyos, Señor, podemos venir confiados delante de ti, sabiendo de que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, por esa confianza que podamos tener en ti, Señor, de saber de que tú oyes nuestro clamor, de que tú oyes nuestra oración, de que tú ves nuestra necesidad y tú vas a venir en respuesta, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti plenamente. Quiero pedirte, Señor, en este tiempo, que tú estés bendiciendo las vidas, que estés tocando los corazones, aquellos hermanos, amigos que nos están viendo a la distancia, Señor, que están pasando por dificultades, de cualquier tipo que sean, Señor, dificultades económicas, dificultades de enfermedad, dificultades de falta de trabajo, Señor, te pedimos que tu mano de amor esté extendida, bendiciendo, guardando, Señor, protegiendo a cada uno de mis hermanos, que tu mano de sanidad, de poder esté extendida, Señor, tocando las vidas, los corazones, Señor, que tu gloria, Señor, pueda ser manifiesta, Señor, en cada vida, en cada corazón, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por esa confianza que podemos tener en ti, de saber de que tú oyes el clamor de tu pueblo, y tú vas a venir en respuesta, Señor, favorable para cada petición, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor, en este tiempo. Pedimos de tu protección sobre nuestras vidas, Señor. Oh Jesús, gracias, Señor. Gracias una vez más por poder confiar en ti plenamente, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dejamos todas las cosas en tus manos. Amén. Y amén, gloria a Dios. Eres el agua que
¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Gusto en saludarlos en esta tarde de domingo. Dios les bendiga a cada uno en el lugar donde se encuentran, en sus hogares. Algunos nos ven desde su lugar de trabajo. Dios les bendiga. Y pasando este tiempo, tratando de pasar este tiempo de una manera distinta. Las situaciones van cambiando y entonces vamos tomando decisiones de acuerdo a la necesidad del momento. Nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, hemos decidido en esta oportunidad que la reunión no se celebre con todas las personas dentro del salón. Lo hemos conversado con las autoridades, hemos decidido esto que sería lo más fácil para solucionar inconvenientes, lo más correcto, pero estamos llegando a hablar de todos ustedes a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Yo quiero que podamos ver algo en la palabra del Señor. Titulé este mensaje cuando la angustia nos invade. Llegan momentos a la vida de la persona de angustia. No siempre la vida, después que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es perfecta, es impresionante, no pasa nada. No. Vivimos en situaciones conflictivas, vivimos en situaciones como esta, donde una peste que todavía nos tiene perplejos afectó a todo el mundo. Yo sinceramente doy gracias a Dios y a las autoridades de nuestra ciudad, de nuestra nación, por cómo están actuando aceleradamente para evitar que nos pasen desgracias mayores como están ocurriendo en otras naciones. Nosotros, gracias a Dios, y oramos por nuestro presidente, oramos por nuestro intendente, para que las decisiones que tomen sean siempre para bendición del pueblo, que Dios les dé sabiduría. Pero nos toca vivir. Nos toca pasar esta situación, nos toca enfrentarnos a este problema que nos llegó así de golpe sin pensarlo que esto podría afectar de semejante manera. Y entonces invade la angustia. Entonces llegan momentos a la vida cuando comenzamos a estar preocupados, a estar en ocasiones deprimidos, comenzamos a estar asustados por decir qué va a pasar mañana, cómo voy a resolver este problema, qué va a pasar si los niños no van a la escuela, qué va a pasar si no podemos ir a trabajar, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la salud. Tiempo de angustia. Por eso el Señor nos enseña en la palabra, con Él estaré yo en la angustia. Es decir, acá es donde Dios pone a prueba si nosotros creemos a la palabra de Dios. Con Él estaré yo en la angustia, dice la palabra. Luego vamos a ver este pasaje. Yo quiero que puedas entender que Dios se ocupó y mucho cuando nos escribió este sagrado libro de que Él se iba a estar ocupando de nuestros momentos difíciles. Que cuando vinieran situaciones preocupantes, situaciones difíciles, situaciones dolorosas, Dios se iba a estar ocupando de nosotros. Ahora, por ahí estamos pensando, aún en este momento de crisis, con la peste de la manera que está, y gracias a Dios todavía en nuestro país está siendo controlada, en nuestra ciudad sin ningún caso. Todo esto muy bien. Pero ¿qué pasa si la situación llega a ir empeorando? ¿Qué pasa si te toca? ¿Qué pasa si le toca a alguien a quien vos amás? ¿Qué pasa si le toca a alguien a quien vos conocés? Uno tiene que prepararse para entender que hay planes en la vida de los que uno no participó para armarlos, pero son cosas por las que vamos a tener que pasar. Dice el libro de Job, dice el libro de Proverbios, que no acontece nada que el Señor no haya permitido. Quiero decirte, querido, querida, que estás escuchando, que Dios no inventa un virus para castigar a la humanidad.
pero ha sido permisivo. Ha sido permisivo. Dios ha dejado que esto ocurriera. No lo ha creado Él, pero esto ocurre. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿quién dirá que ocurrió a alguien, que ocurrió algo que Dios no haya permitido? Tal vez en estos días vamos a hablar en alguna otra transmisión sobre esto. Pero bueno, llegó el momento. Y llega el momento tan crucial como hoy, como este domingo, cuando son las 19 horas y 35 minutos y nos encontramos que quedamos todos nivelados. Vio que hoy no hay preocupación por quién tiene algo más que otro. Nadie está preocupándose de salir de una manera más elegante que otro. Nadie se está preocupando en algunas cosas que hoy resultan banales. Se niveló todo. Se niveló. Hoy estamos preocupados en que no nos toque el virus que puede quitarnos la vida. Dice la palabra del Señor, cualquier cosa dará el hombre por su vida. Hoy no nos importa tener un auto o tener vida, tener un auto o alguien de la familia que contraiga el virus. No, por favor, llévense el auto, me quedo sin la casa, no importa, quiero que todos tengamos salud. ¿Viste cómo en apenas un ratito queda todo nivelado? Es que la palabra del Señor lo dice. Por eso quiero que me acompañen quienes puedan hacerlo desde sus casas, y si no vamos a estar tratando de ver desde la pantalla los pasajes de la Biblia. Quiero que puedas estar atento a esto. Dice el libro del profeta Nahum, allá en el Antiguo Testamento, casi finalizando el Antiguo Testamento, el libro de Nahum, capítulo 1 y versículo 7. Libro del profeta Nahum, capítulo 1 y versículo 7, nos dice de esta manera: Él, Jehová, es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¡Wow! Jehová, Dios, es bueno. Es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Querido, querida, quiero decirte, y por allí si conversas con alguien, si Dios existiera, ¿por qué está pasando esto? Jehová es bueno. Jehová es bueno. Y porque Él es bueno, es fortaleza, es decir, es lo que nos da fuerza en el día de la angustia, en el día del problema, en el día de la situación difícil. Ahora llegó el mal momento. Jehová está para ayudarnos, porque Él es bueno. Pero hay algo más. Él sabe quiénes están confiando en Él. Conoce a los que en Él confían. Ahora que ha llegado este momento para nuestra nación, otros lloran sus muertos, otros lloran sus enfermos. Nosotros, gracias a Dios, nuestra ciudad y gran parte de nuestra nación, casi toda nuestra nación, está exenta hasta este momento. Como digo, aplaudo las decisiones que está tomando nuestro presidente con sus ministros, las decisiones que está tomando nuestro intendente con sus secretarios, con todos los que están trabajando para que estemos a resguardo. Aplaudo todo eso, pero en la medida que llega la angustia, la palabra nos dice que Dios sigue siendo bueno igual. Dios no dejó de ser bueno porque apareció el coronavirus. No, la bondad de Dios no se terminó ahí. Dios sigue siendo bueno aunque haya coronavirus. Ahora, Dios sigue siendo bueno si el coronavirus está en Italia. Pero Dios sigue siendo bueno si el coronavirus llega a nuestra ciudad de General Villegas. Dios sigue siendo bueno si el coronavirus llega a nuestra nación. La bondad de Dios no se mide por una peste que esté dando vueltas. No, Dios sigue siendo bueno. Pero hay algo más.
Nos dice esta segunda frase, Él es fortaleza en el día de la angustia. Es decir, Dios actúa mucho más en momentos especiales. Es como esas brigadas especiales, Dios. Cuando hay una necesidad extrema, van esas brigadas y hacen salvatajes en la nieve, salvatajes en el fuego, salvatajes en terremotos. Es impresionante verlo. Dios hace exactamente eso. Dios es una de las brigadas especiales. Dice, es fortaleza en el día de la angustia. Hoy estás angustiado, estás con miedo, estás ahí con esa preocupación. ¿Qué va a pasar? Quiero que sepas que Dios es tu fortaleza. Ahora, Dios va a seguir siendo tu fortaleza cuando en tu ciudad entre también la peste. Y Dios va a seguir siendo tu fortaleza si en tu familia entra la peste. Y vamos a orar para que no. Y vamos a pedirle y rogarle al Señor que todas estas cosas no ocurran. Pero si ocurren, Dios sigue siendo bueno. Y Él está actuando para los momentos difíciles. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando hacemos nuestra confesión de que vamos a seguir a Dios, nuestra alma está ligada a eternidad. No está ligada ya a un buen pasar económico que ya en este momento empezó a tener poco valor. Tampoco está ligado a una buena salud, porque también ya empezó a tener se empezó a desconsiderar esto. Nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra alma y la eternidad. Entonces, Dios está actuando para sostenerte en momentos especiales como este. Pero ¿sabes algo? Dice el final de este versículo, que Él conoce a quienes están confiando en Él, a quienes en Dios confían. Y ahora yo te hago una pregunta. Estás ahí en casa y por un momento te has puesto a mirar este mensaje, esta transmisión de esta reunión desde aquí. Pero tal vez estás con un ojo mirando qué está pasando en las noticias. Porque estás confiando más en que el virus va a llegar que en que Dios te puede guardar. Y Dios sabe quiénes son los que están poniendo la confianza en Dios. Está bueno que te informes. La pastora Silvia hace un momento nos hablaba y nos decía, cuidado con los miedos, cuidado en dónde estamos poniendo nuestra visión, que está el virus, que nos puede tocar, claro que sí. ¿Dónde está tu confianza? Porque como digo, si nuestra confianza se limita solamente a un buen pasar económico o a la salud, estamos en problemas. Nuestra confianza tiene que ser, si yo me tengo que ir de este mundo hoy, me voy con el Señor a pasar la eternidad. Yo almorzaba con toda mi familia hoy. Esposa, hijas, yernos, nietos. Digo, por la edad que tengo, estoy primero en la fila. Pero si me tengo que ir, me voy con el Señor. ¿Se da cuenta? Mi confianza está en el Señor. Y que yo contrajera el virus, esto me hace perder la confianza en el Señor. Yo sigo confiando porque mi final es vida eterna, no es un buen pasar económico o es buena salud. Quiero que entiendas eso. Dios conoce a los que están confiando en Él. Dice el Salmo 51. Quiero que miremos en este Salmo. Salmo 51. Porque vienen esos días. Por eso la palabra del Señor nos habla en infinidad de pasajes. Dice Salmo 51, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. No. Y ahí viene donde tenemos que empezar a ver dónde está puesta nuestra fe. Dice la palabra del Señor y yo me tengo que remitir a ella, que el día de angustia va a venir. Que el día de angustia va a venir. La palabra invocar
es llamar a alguien pidiéndole ayuda. Esa es más o menos la definición de la palabra. Llamar a alguien pidiéndole ayuda, esa es la definición de invocarme. Es decir, Dios dice, llámame pidiéndome ayuda en el día que estés angustiado. Yo te pregunto, querido, querida, que estás en este momento sentado allí en tu casa o a lo mejor estás en tu vehículo mirando esta transmisión, este mensaje. ¿Cuántas horas has pasado ya mirando información sobre el coronavirus? ¿Cuántos audios te pasaron y retransmitiste acerca del coronavirus? ¿Cuántas horas pasaste en oración, en comunión con Dios? ¿Cuántas veces te arrodillaste a pedirle a Dios que tenga misericordia de vos, de tu familia, de los hermanos de tu congregación, de la ciudad, de la nación? ¿Te das cuenta que a veces nos equivocamos en el recorrido? Y si nos equivocamos en el recorrido llegamos a un mal destino. La palabra del Señor dice, invócame cuando estés en angustia. Es decir, por ahí nos equivocamos nosotros al razonar. Decimos, Dios no tendría que haber permitido esto. Esto pasó. Esto es un momento de angustia, pero lo agradable de esto, que en el momento de angustia Dios dice, vos llamame. Vos llamame porque dice, yo te voy a librar y vos me vas a honrar. Es decir, vas a poder venir luego a la casa del Señor y decir, gracias Señor. Porque en el momento crítico el pastor dejó una palabra que nos dijo que creyéramos en Él. Porque anotátelo ahí en tu casa, ponételo escribilo en un papel grande, lo pegás con el imán en la heladera y dice esta palabra, te libraré y tú me honrarás. Cuando pase esto, más temprano o más tarde, tendrán que pasar varios días. Se está especulando con que la nación toda se paralice por 10 días, cosa que veo bastante correcta, bastante acertada. Cuando pase ese tiempo y vos puedas volver a salir a tu casa, de tu casa a pasear, a visitar a tus seres queridos, a tu trabajo, los niños a la escuela, vas a poder decir, el Señor me libró, me voy a honrar a Dios. No te olvides en ese momento de venir a la casa del Señor, de ir a los templos para poder honrar a Dios, porque Dios te ha guardado. Porque tal vez estás pensando, bueno, fui casualmente del porcentaje al que no le tocó. Podría ser. Yo me pondría más a cubierto y empezaría a invocar pidiéndole ayuda al Señor. Decirle, Señor, a mí ayúdame, por favor, cuídame. Por eso, querido, querida que me estás escuchando, quiero decirte que es tiempo de confiar. Tiempo de confiar. Por ahí alguien me pregunta, ¿y si me toca? ¿Y si tengo que partir? Alégrate, te vas con el Señor. Pero ¿sabes qué? Quiero que leas conmigo un pasaje en las Sagradas Escrituras escrito por el apóstol San Pablo, gran apóstol San Pablo, escribiéndole a los cristianos que estaban en la iglesia en Roma. Romanos capítulo 8 y versículo 35. Romanos 8:35. Y dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Vos creéis que el coronavirus te puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No, nada. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Dios te ama. Dios nos ama. Y que haya una peste en nuestra ciudad o a nivel mundial, eso no nos separa del amor que Dios nos tiene. Al fin, por ahí podría ser que esto sea una de las pestes
que están ya profetizadas en el libro de San Mateo que enseñó el Señor Jesús. ¿O no? Puede ser una cosa de época. Pero esto no te separa del amor de Dios. Dios te sigue amando. Dios te sigue amando, aunque, como dice esta palabra, aunque estemos en peligro, ahí lo dice en el versículo 35, aunque estemos en peligro, Dios nos ama. Este peligro no te separa del amor de Dios. Vos estás en este momento pensando, ¿y qué pasaría si me toca? Y como Dios te ama, te vas con el Señor. ¿Y si le toca a otro, a alguien de mi familia? Y déjalo, porque va a dejar de sufrir y va a estar con el Señor. Y no es que estoy sarcástico ni con humor negro. Quiero hacerte entender de una manera clara que la palabra del Señor está escrita desde hace miles de años para que nos sirva de enseñanza para cuando vienen los momentos difíciles. Y el momento difícil es hoy. El momento difícil es hoy. Y quiero que sepas que el amor de Dios no se termina por un virus. No se terminó el amor de Dios cuando hubo los virus y las pestes en el año 1300, que fue terrible la peste negra, en el año 1500, pestes que hubo por allá por 1700. De ahí resurgieron naciones que hoy son potencias. Pero a su vez, desde ahí surgieron avivamientos espirituales impresionantes. Porque nada nos separa del amor de Dios. Por eso quiero que sepas esto. Cuando estés en peligro, cuando estés en conflicto, acordate que podés clamar a Dios. Acordate que podés pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Invocame, dice el Señor, invocame en el día de la angustia que yo te voy a librar. Pero todavía la palabra del Señor tiene muchas promesas. Quiero que sepas algo. Quiero leer junto con vos una palabra que es un antídoto. Claramente es un antídoto. Podés creerlo. Podés decir, pero esto me puede pasar a mí. ¿Esto podría ocurrir conmigo? Mirá lo que dice el apóstol Santiago. Apóstol Santiago, capítulo 5 y versículo 13. Apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. En este momento de aflicción, y vuelvo a la reflexión de hace un momento, ¿cuánto más tiempo has pasado mirando noticieros, escuchando informaciones o videitos que por ahí te pasan que en la gran mayoría no son ciertos? Hay muchos que sí, hay muchos que no, tan nada más que para sembrar pánico. Y a veces vamos mirando una cosa, escuchando otra. Y la palabra del Señor dice que si alguno está afligido, haga una oración. Hace una oración. Tenés aflicción y en vez de que ahora que son las 8 menos 10 de la noche, casi 8 menos 5, estás mirando y te vas a quedar mirando con esa aflicción los noticieros hasta las 12 de la noche. Cuando te vence el sueño te vas a ir a dormir y hasta vas a soñar con el coronavirus. ¿Y si cortas con eso y te pones a orar? Así dice la palabra, que si alguno está afligido, haga una oración. No busques cosas que te añadan aflicción. Tenemos una tendencia impresionante a cuando tenemos una mala noticia a seguir cargándonos de eso. Y la palabra del Señor nos dice, anda a orar, anda a orar. Wow, nosotros en nuestra ciudad, en otras ciudades ocurrirá distinto, pero en nuestra ciudad podemos ver al menos 2 canales cristianos que transmiten reuniones, mensajes, oraciones, música, donde podés alimentarte de lo espiritual, de ese Dios que no se separa de vos aunque estés en la angustia. Y miramos más 2 canales de noticias malas
que los canales de noticias buenas. Porque ¿sabes lo que es el Evangelio? Es una buena noticia. Y entonces cuando estás mirando el canal 352 o el canal 127, estás mirando un canal de buenas noticias, pero te pones a mirar, no los voy a nombrar porque hay algunos de diferentes ideologías. Pero cuando te pones a mirar los canales de nuestro país de información, estás mirando canales de malas noticias y tenemos canales de buenas noticias. ¿Te das cuenta que a veces nos equivocamos en el rumbo que le damos a nuestra vida? Por eso la Biblia nos dice de una manera tan clara, si está alguno afligido, haga una oración. Y quiero terminar con algo que el salmista David, aquel hombre tan de acuerdo al corazón de Dios, alguien que pasó por momentos de aflicción impresionantes, momentos en que su vida estuvo en riesgo de una manera impresionante, momentos en que lo persiguieron para matarlo, como ahora, ¿no? Como si iríamos corriendo por la calle esquivando a alguien que viene estornudando atrás nuestro. David estuvo viviendo épocas tremendas en su vida. Y dice en el Salmo 91, quiero leer primero el versículo 1. Voy a leer el versículo 1 de este Salmo 91. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Querido, querida, ¿abajo de qué abrigo estás viviendo? ¿Estás viviendo bajo la cobertura de Dios o bajo la cobertura del coronavirus? Porque si te pusiste bajo la cobertura del coronavirus, lo que te va a pasar es que te vas a contagiar de una peste destructora. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, es decir, Señor, pones el tele ahí con las informaciones y Señor, mira las amenazas y concede a tu siervo. Aquel Nehemías, cuando se sintió amenazado, se presentó delante del Señor y le dijo, mira las amenazas, Señor, esto que vivimos hoy en nuestro país es una amenaza para nuestra vida, para nuestra economía, para nuestra situación. Clama al Señor. Dice el versículo 15 de este Salmo 91, versículo 15, y otra vez vuelve el antídoto de la oración, ¿no? La oración y el clamor. Dice, me invocará y yo le responderé. Y fíjate lo que agrega la palabra de Dios. Con él estaré yo en la angustia. Wow. No dice, no le va a venir angustia, no va a tener problema, no vas a estar orando, pidiendo ayuda, clamando a Dios y vas a estar angustiado. Es la palabra de Dios que te dice que en el momento de que vos estás pasando por un periodo de angustia, Él dice, yo voy a estar al lado tuyo. Ahora, ¿sentís que el Señor está con vos? ¿Sentís la presencia del Señor en tu vida? ¿Sentís la cobertura, la compañía del Señor? Porque acá la palabra del Señor dice que para los que le invocan, recordad, para los que le llaman pidiendo ayuda, dice, para los que me invocan, yo voy a responderles y voy a estar con ellos en la angustia. Hay dos cosas, te va a responder y va a estar con vos. Te va a responder y va a estar con vos. O sea que la oración, el clamor es el mejor antídoto. ¿Querés sentirte seguro, segura de cómo va a ser tu futuro? Empieza a orar. Dice la continuación de este versículo, lo libraré y lo glorificaré. Dice versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Querido, querida, quiero que puedas entender que no hay nada que haya ocurrido que Dios no haya permitido. Pero quiero que sepas que nada de todo lo que ocurra
te separa del amor de Dios ni de la cobertura que Dios tiene para con tu vida. Siempre y cuando mores bajo la sombra del Omnipotente. Siempre y cuando digas, Señor, quiero que seas el que me está cuidando, quiero que seas el que me está protegiendo, quiero que seas el que me está bendiciendo. Por eso dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Quiero hacer una oración. Tal vez en este momento estás aumentando tu fe por la palabra, porque dice la Sagrada Escritura que la fe viene por oír la palabra, y has oído la palabra de tu fe, empieza a aumentar. Quiero hacer una oración por vos. Pero si acaso estás con esa angustia, con ese dolor, con ese miedo, con esa preocupación, quiero que sepas que esta palabra que has escuchado es real. Podés volver a escuchar este mensaje luego, lo reproducís y tomás los versículos, los anotás, los volvés a escribir, porque Dios va a estar con vos en la angustia. Señor y Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por este día que nos dejas vivir. Tal vez nos des la oportunidad de vivir muchos días más, o tal vez no. Y como eso está en tu soberana voluntad, nosotros la aceptamos así como es. Pero Señor, venimos a pedirte misericordia, venimos a pedirte tu gracia, nos ponemos bajo tu cuidado, Señor, bajo tu protección divina, venimos a invocar tu nombre, pidiéndote ayuda, Señor, pidiéndote ayuda por nuestra vida, por nuestra salud, pidiéndote ayuda por la vida y la salud de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, de nuestros abuelos. Venimos a pedirte, Dios, que tengas misericordia, que tengas piedad. Vengo a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nuestra ciudad, nosotros que estamos aquí en General Villegas, pero que tengas la misericordia suficiente por toda nuestra nación. Señor, guarda las vidas, Señor, que no haya sufrimiento, que no haya dolores, Señor, y te ruego que cada persona que ha de tener que partir de este mundo, si tú dispones que sea así, que puedan antes tener la oportunidad de conocerte como Salvador, que no haya nadie que vaya al castigo eterno, sino, Señor, dale a todos la oportunidad de que puedan recibirte en el corazón como Señor y Salvador. Papá del cielo, vengo a pedirte de una manera muy sublime que le des sabiduría a nuestras autoridades. Señor, dale sabiduría a nuestro presidente, dale conocimiento, capacidad en todas las cosas, a quienes lo rodean, a quienes lo asesoran. Señor, que en este momento de decisiones y a veces drásticas, a veces que no nos gustan, Señor, sean las mejores decisiones para cada habitante de nuestra nación. Señor, por nuestra ciudad te pido por nuestro intendente, te pido por cada persona que le acompaña, que lo asesora, para quienes hacen las leyes para que nosotros ciudadanos las cumplamos. Señor, te pido que los bendigas, que les des sabiduría, inteligencia, capacidad en todas las cosas, que puedan desarrollar actividades, leyes que bendigan a esta nación, que bendigan a esta ciudad. Señor, te pido por todos los que nos están viendo en este momento, donde ellos están, Señor, te ruego que tu gracia y tu misericordia los alcance. Te pido que les des paz. Señor, que en cada hogar pueda llegar la paz en este momento. Que la cobertura de tu Espíritu Santo pueda estar sobre las vidas, bendiciendo de manera tal que sientan tu gracia redentora, que puedan sentir la misericordia, el abrazo tuyo, Señor. Que la paz, que ni siquiera podemos entender, pueda estar en la vida y en el hogar de cada uno. Padre, te ruego una noche de bendición, una noche de buen descanso, una noche de paz. Y mañana, ayúdanos a vivir el día como tú lo plantees, para que pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos terminando nuestra reunión, así como la hicimos esta noche. Vamos a estar comunicándote en qué momento vamos a estar orando, preparándonos tiempo para la oración. Vamos a estar comunicándote cuando estemos para entregar otra palabra que Dios nos dé, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para estar comunicados, para que la gracia del Señor sea abundante
sobre nuestra vida. Te bendigo allí en tu casa, en tu lugar de trabajo donde estás. Bendigo tu familia. Bendecimos nuestra ciudad y nos encontramos a la brevedad, al menos por ahora, por este medio. Que Dios te bendiga y mucho.